de mañana, este día empieza con un apuro. O sea, al día siguiente, muy de mañana, están apurados porque son las fiestas de la Pascua. Y los religiosos tienen que estar bien santificados, ¿no? O sea, tiras una piedra y lo escondes la mano rápidamente, ¿no? ¿Sí me explico? Este día empieza con un apuro. O sea, al día siguiente, muy de mañana, están apurados porque son las fiestas de la Pascua. Y los religiosos tienen que estar bien santificados, ¿no? O sea, tiras una piedra y lo escondes la mano rápidamente, ¿no? ¿Sí me explico? Lanzas el dardo asesino y luego escondes la mano y no, yo no fui. Pero te sientes muy religioso, ¿no? Se siente ellos muy religiosos. Bueno, y también uno a veces, ¿no? Porque a veces tiramos el dardo o la crítica o hacemos el señalamiento. No, nada de eso. El juicio es del Señor. Nosotros tenemos que actuar en la misericordia de Cristo, como Cristo actuó con nosotros con misericordia. Amén. Así de que muy de mañana, porque ellos tenían prisa. Estos religiosos, sacerdotes, saduceos, los escribas, todos los que acusaban a Jesús, pero los sacerdotes, sobre todo, que eran muy religiosos, muy de mañana, tuvieron un consejo, todos ellos. Tenían que hacer un veredicto, tenían que tomar una decisión sobre qué hacer con Cristo Jesús. Y era rápido porque ya venía la fiesta de la Pascua, los días sagrados de la Pascua, en los que tenían que santificarse ellos. Así es de que tenían que hacerlo rápido. Tenían que tomar la decisión, el veredicto contra Jesús. Una decisión contra Jesús. Porque la influencia de Jesús tenía que ser eliminada. Su enseñanza perturbaba la paz, porque él era un peligro para el imperio, porque son las fiestas de Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio llevaron a Jesús atado y de entre la Pascua. Y los religiosos tienen que estar bien santificados, ¿no? O sea, tiras una piedra y lo escondes la mano rápidamente, ¿no? ¿Sí me explico? Lanzas el dardo asesino y luego escondes la mano y no, yo no fui. Pero te sientes muy religioso, ¿no? Se siente ellos muy religiosos. Bueno, y también uno a veces, ¿no? Porque a veces tiramos el dardo o la crítica o hacemos el señalamiento. No, nada de eso. El juicio es del Señor. Nosotros tenemos que actuar en la misericordia de Cristo, como Cristo actuó con nosotros con misericordia. Amén. Así de que muy de mañana, porque ellos tenían prisa. Estos religiosos, sacerdotes, saduceos, los escribas, todos los que acusaban a Jesús, pero los sacerdotes, sobre todo, que eran muy religiosos, muy de mañana, tuvieron un consejo, todos ellos. Tenían que hacer un veredicto, tenían que tomar una decisión sobre qué hacer con Cristo Jesús. Y era rápido porque ya venía la fiesta de la Pascua, los días sagrados de la Pascua, en los que tenían que santificarse ellos. Así es de que tenían que hacerlo rápido. Tenían que tomar la decisión, el veredicto contra Jesús. Una decisión contra Jesús. Porque la influencia de Jesús tenía que ser eliminada. Su enseñanza perturbaba la paz, porque él era un peligro para el imperio. Era un peligro para el emperador. Era un peligro para César, ¿no? Siendo que el emperador César era quien les tenía la bota en el cuello. Era quien los estaba esclavizando. Pero cuando tienen que hacer algo con Jesús, tienen que buscar la forma entonces de que muera. Tienen que buscar una forma de llevarlo a juicio a Jesús, ¿no? Entonces muy de mañana dice que ellos llegaron a un veredicto. Llegan a un acuerdo que debe de morir Jesús.
llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, dice que tú lo que, tú lo has dicho. Los religiosos solucionaron que Cristo debería morir. Pero dijeron, ok, nosotros queremos que él muera porque es una influencia, dijeron los sacerdotes, para nuestro negocio, porque la religión se había convertido en un negocio. Acuérdense que Jesucristo llegó al templo y le volcó las mesas porque estaban haciendo business en la iglesia, negocios en la iglesia. Y le volcó las mesas, les tiró las monedas. Ahí se los echó en contra de ellos porque estaba atentando contra su negocio, porque era un negocio, la religión la habían convertido en una forma de negocio, de hacer dinero, ¿no? No solo eso, sino que los criticaba también por su religión falsa. Porque le decía, son como sepulcros blanqueados, ¿no? Como Juan el Bautista, las mismas palabras. Por su hipocresía, que se paraban a rezar y a orar en las calles para que toda la gente los viera, pero sus corazones estaban lejos de ellos. Había muchos motivos por los cuales no lo querían. Por la popularidad de Jesús, por sus milagros, su autoridad que tenía. Sanaba a los enfermos, resucitaba a uno de los muertos, echaba fuera a los demonios, etcétera, etcétera. Todos los milagros que hacía Jesús. Y ellos, atentos a lo que hacía Jesús, mirando cómo hacía Jesús, no podían superar lo que Cristo hacía. Porque nadie puede superar lo que Jesús hace y sigue haciendo, hizo y seguirá haciendo. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No podemos superar, nadie puede superar a Jesús. Jesús es único. Entonces ellos tenían el veredicto que debería morir porque le molestaba. Pero los judíos decían, debe morir, pero ¿cómo le hacemos para que muera? Si lo llevamos ante Poncio Pilato y le decimos, mira, Jesús está diciendo blasfemia, está diciendo que Él es Dios. Entonces, a Roma no le interesan los asuntos religiosos. A Roma eso no le interesa, va a decir, pues, arréglenlo ustedes, a mí no me interesan las cosas religiosas, paso tienen ustedes sus consejos. Entonces nos lo va a dejar libre a nosotros, y nosotros vamos a tener que, si lo queremos matar, apedrearlo. Pero la gente se nos va a echar encima porque saben que Él es el justo, que Él es el Cristo que hace milagros. No, la gente no encuentra ningún defecto en Él. Nomás los religiosos encontraban defectos en Jesús, la gente no, los religiosos sí. Y casi siempre los que hallamos defectos en la gente es la gente que estamos en la iglesia, cuidado. La gente del mundo a veces, pero nosotros a veces somos los que hallamos algún defecto en nadie. Tenemos que ser bien misericordiosos, actuar en la misericordia del Señor. Siempre tiene que haber una razón por la que está pasando aquella cosa, o simplemente porque hay gente que no conoce al Señor. Y si hay gente que conoce al Señor y resbaló, tener misericordia, que orar que Dios lo restaure como el hijo pródigo. Amén, siempre. Pero actuar con la misericordia del Señor, porque así actúa el Señor todos los días con nosotros. Amén. Pero ellos querían alguna forma de acusarlo. No podían ellos apedrearlo, se iban a echar encima a la gente. Si lo llevaban ante Poncio Pilato, él iba a decir, los asuntos religiosos no me interesan. Hay que inventar algo para que le interese a Roma. Ah, ya sabemos. Hay que decir que él se dice que es rey de ¿qué? De los judíos. Eso sí le va a interesar a Poncio Pilato, a Herodes. Porque solamente hay un rey y es César. Hay un rey, no puede haber otros. Eso sí le va a interesar, y dicho y hecho, con ese pretexto lo llevaron. Que él se dice que es rey de ¿qué? De los judíos. Y eso, Pilato, te tiene que interesar, porque ya está compitiendo políticamente con el César. Tienes que hacer algo, ¿verdad? Y de esa manera dejaron el juicio en manos romanas. Para entonces ya habían hallado ellos un traidor, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo anterior que predicó Pastor Seferino? Para entonces ya había aparecido un traidor que había entregado a Jesús por unas cuantas monedas. Así que aquí cuando llevan a Jesús, cuando llevan aquí a Jesús, le entregaron a Pilato.
Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya lo llevaban atado. O sea, ya le habían dado una golpiza. Ya habían golpeado al Señor Jesús. Ya se habían burlado del Señor Jesús. Seguían castigando a Jesús, atado. Lo entregaron. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, ¿tú qué? Tú lo has dicho. Qué tremendo. Para entonces ya había aparecido el traidor Judas Iscariote. Ellos habían hecho el plan, la trama de asesinar a Jesús. ¿Pero cómo? Y luego apareció el traidor, ¿no? Judas Iscariote. Ok, ya tenemos aquí como dicen, el chivo expiatorio. Nosotros vamos a hacer el crimen, digamos, intelectual, el plan, el complot, pero necesitamos algo que lo lleve a cabo, ¿no? Alguien que lo aprende, alguien que lo traicione, que nos lo entregue. Y apareció ahí que era Judas, ¿qué hermanos? Iscariote. Y qué tremendo eso cuando hablaba el hermano sobre Judas, ¿no? Ellos necesitaban un traidor y apareció Judas. Y como decía el pastor Severino, es algo triste cuando alguien niega a Jesús. Pedro negó a Jesús. Judas entregó, traicionó a Jesús. Qué tremendo es esto, qué triste. Y esto es algo triste. Y alguien dice que esto es triste porque no te traiciona un extraño, te traiciona alguien que conoces. Alguien que está muy cerca de ti. Que come en tu plato, como se hacía antes. Porque antes servían la comida y ponían, si ustedes ven las comidas del Medio Oriente, ven que se sientan en el suelo, en cojines. Regularmente ponen una mesa y todos están comiendo de ahí, como comen la pupusa, ¿se acuerdan? Como nos comemos la pupusa. Así, nada de tenedores, sino que agarras el cacho de pupusa y lo mojas en el caldito. Ya les dio hambre, ¿no? Y así, ¿entiendes? O sea, así era la sopa antes. O sea, se comían del mismo plato y todos comían de ahí, ¿no? Entonces había una intimidad también en la hora de comer de los alimentos. Y es algo triste esto porque generalmente la traición viene de alguien que está cerca de ti, que vive cerca de ti. Alguien que finge ser tu amigo. Alguien de mucha confianza. Alguien que vive contigo. Bueno. Y eso sucede. Y se imagina cómo se sintió Jesús. O sea, se sintieron los discípulos traicionados por Judas Iscariote, ¿no? Así que ha de haber dolido a Cristo Jesús porque habían confiado todo el compañerismo, habían confiado en Judas, tanto que él era el tesorero de las colectas que se hacían, o sea, alguien donaba algo para la causa de Jesús. Judas vivió cerca de Jesús, estaba con el grupo, participó en el compañerismo, pero Judas nunca dejó que Cristo entrara en su corazón. Participaba, estaba ahí, hacía actos de presencia, pero no dejó que Jesús entrara en su corazón. Y es muy importante, dejar que Cristo entre en nuestro corazón. Podemos oír hablar de Jesús, podemos participar en las cosas de Jesús, pero tenemos que dejar que Jesús sea realmente nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Amén? Que controle nuestra vida, que mis ojos, mi mirada están puestas en Cristo Jesús, que Él sea el Señor, Rey, Él sea todo en mi vida. Si no, pues simplemente vamos a ver que es fácil desprenderte de Jesús, que es fácil ocuparte en otras cosas, que es fácil tomar otros caminos, que es fácil desviarte, que es fácil quedarte ahí estancado. ¿Por qué? Porque no estás enamorado de Jesús. Tienes que apasionarte con Jesús, enamorarte de Jesús. Amén. Y Judas es la otra cara de la persona agradecida, ¿no? Me gozo con el hermano Jorge porque me dijo el otro domingo que quería dar gracias al Señor, ¿verdad? Pero también quería compartir algo con nosotros, o sea, dar testimonio, pero también
en su acto de, ¿cómo se llama? De agradecimiento, hacer algo más, ¿no? Y dijo, quiero traer unas pizzas para donarlas. ¿Le parece bien? Le digo, está perfecto. Bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, hermano, pero esas pizzas no se podía haber guardado el dinero y luego dárselo a los pobres. ¿A poco no dijeron así? ¿Se acuerdan la otra cara de aquella mujer que cuando estaba Cristo para ir a la casa de Lázaro, ¿verdad? Dice que fue y buscó, miró a Jesús ahí y de su agradecimiento, de su amor que tenía por Jesús, dice que agarró un perfume ¿de qué? De alabastro, muy caro, de un año de ahorro, y lo llevó y lo vació a los pies de Jesús y secó con sus cabellos en los pies de Jesús. Y por ahí dijeron, algunos dijeron, pero este perfume se podía haber vendido y se podía dar a los pobres. Que dijo Jesús, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre, ¿qué? Me tendréis. Amén. Y entonces, esta es la otra cuestión. Esa mujer es de agradecimiento, ¿no? Ahora, nadie va a entender tu agradecimiento a Jesús. Nadie lo va a entender. No esperes que tu hijo, tu esposa, tu familiar, que otra gente entienda tu agradecimiento a Jesús. No esperes que alguien lo entienda, porque solamente tú sabes lo que Jesús ha hecho en tu vida. Solo tú sabes de dónde te sacó el Señor, en qué condición estaba tu alma, tu vida, tu interior, tu familia, tu hogar, como quiera que sea. Nadie lo va a entender, solamente es algo de tu relación con Cristo Jesús. Nadie más lo va a entender. No esperes, porque la relación es individual con Jesús. Así que esta mujer desbordó de agradecimiento con ese alabastro. Buscó lo mejor para Jesús. Y es que sí, cuando estás agradecido con Cristo por lo que Él hace, estás gozoso en el Señor. Nadie va a entender lo que hagas por Jesús. Si vas a la iglesia, si permaneces en la iglesia, si estás desde el primero en la iglesia, si participas en la iglesia, si esperas tu oportunidad para leer una escritura, si esperas tu oportunidad para el compañerismo, para amar a tu hermano, para mostrarle tu amor, para animarlo, alguna cosa, una gracia que quieres hacer a Jesús, nadie lo va a entender, porque tú amas a Jesús. Amén. Muchos no entenderán nuestra gratitud al Señor. Y siempre va a haber gente que está estorbando nuestra forma de darle gracias al Señor. Porque ahí estaban personas mirando eso, ¿no? Y Judas no tenía un agradecimiento con Jesús porque entregó a Jesús por unas monedas ahí. Este traidor. Y cuando apareció el traidor y tenían todo el consenso de que era necesario que fuera crucificado, y hallaron el instrumento para que más furia se lanzara contra Jesús a Roma, dijeron que se hacía pasar como un rey y que solamente había un rey César y que eso sí debería interesarle a Poncio Pilato y que por eso tendría que ser ¿qué? Crucificado. Llevan el 2, Pilato le preguntó, ¿realmente eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato. Y Jesús le dice, ¿tú qué? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En Juan 18:33 se alarga más la plática, el interrogatorio, dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Aquí Juan alarga más la plática, el interrogatorio. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino, dice que, no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió
otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún, ¿qué? Delito. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato. Y le dice Jesús, ¿alguien te lo ha dicho? ¿Otra persona te lo ha dicho? ¿O de dónde lo has escuchado? En otras palabras, Pilato, todo lo que has oído tú, el que levanta muertos, el que sana personas, el que sana enfermos, el que resucita, el que hace milagros, el que echa fuera demonios y todo eso, tú lo has oído seguramente. ¿Ustedes creen que no lo han oído? Si para algo estaba Pilato ahí, era para si había una revuelta. Para si había una revuelta y se querían levantar contra el imperio romano, Pilato tenía que estar allí para aplacar eso, porque eso no le iba a agradar a su jefe, a César. Y Jesucristo en sus 3 años de popularidad se oía por todos lados. Hasta en el imperio arriba, gente se estaban convirtiendo, era una explosión. Jesús estaba de moda. Amén. Jesús era la estrella. Obvio que Pilato sabía, por eso Jesús le dice, Pilato, ¿tú qué piensas de mí? ¿Qué te han dicho de mí la gente? ¿Qué has escuchado tú acerca de mí? O sea, le está rasgando en su corazón. O sea, ¿ya te llegó la semilla? ¿Ya te llegó la palabra? ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo está tu corazón? Cuando interrogaban a Jesús, regularmente Jesucristo contestaba con otra pregunta, pero realmente estaba rascando en el corazón de Pilato. Amén. Yo para esto he nacido, para ser rey. Porque Jesús no solo es el rey de los judíos, sino es el rey del mundo, del universo. Él es el rey de los cielos, de la tierra y toda cosa creada. Amén. Él es Señor de señores. Yo para eso he nacido, para ser rey. Porque Él es el rey del universo. Él es el Dios de poder. Y toda aquella persona que viene a Cristo Jesús y que conoce la verdad, forma parte del reino de Cristo, entra al reino del Señor. Dice la Biblia, conocerás la verdad y serás verdaderamente ¿qué? Libre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. El que a mí viene, yo no le he hecho ¿qué? Fuera. Todo aquel que viene a Cristo, que conoce la verdad, entra al reino de Cristo, no terrenal, sino por toda la eternidad. Al aceptar al Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Pilato nomás preguntó, ¿qué es la verdad? Y se fue. Si se hubiera quedado, hubiera entendido que Cristo es la medicina, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Está como el rey Agripa, cuando Pablo le predicó, casi lo gana. Y le dice al rey Agripa, por poco me persuades, le dice. Y le dice Pablo, ¿por poco o por mucho? Le dice. Y así es, ¿qué es la verdad? Le dice. Y antes de la respuesta, se va a atender sus asuntos políticos y a decirle a la gente, ¿saben qué? Yo no hallo ninguna culpa en este Jesús. No hallo ningún delito en él. Así que miramos a Cristo de una corte, o primero de Herodes, luego de Herodes a Poncio Pilato, de una corte a otra. Todas las cortes se están excusando, nadie quiere dar el veredicto porque no encuentran, los romanos no encuentran nada en Jesús. Son los religiosos los que encuentran que es una amenaza para el imperio, que es una amenaza para su religión, que es un disturbiador. Dice en el capítulo anterior, el pastor Severino leía las causas por las que los fariseos, los religiosos creían que Jesucristo debería ser condenado. Pero los romanos, esas cortes no hallaron nada, así que se lo pasaban de uno al otro. Nadie quería ser cómplice de eso. Nadie quiere tomar una decisión que hacer con Jesús. ¿Sabe que usted también tarde o temprano tiene que tomar una decisión que hacer con Jesús? Tarde o temprano tenemos que tomar una decisión que hacer, sobre qué hacer con Jesús. No vas a poder dejar esta decisión a tu papá. Ah, mi papá es pastor. No está, mi hijo. A propósito, tráete para acá que oigan. Ah, mi tía es cristiana.
Ah, mi abuelito era cristiano. Ah, sí fui alguna vez ahí, por ahí pasé. No, tienes que tomar una decisión. ¿Qué hacer con Jesús? Porque si mueres el día de mañana y no has tomado una decisión, qué triste la gente que anda por aquí para allá, sin iglesia, sin pastor. Cuando muere lo llevan a donde llevan a todos. Si militó en los caminos del evangelio, si intentó ser cristiano, si trató de ser cristiano y muere y andaba errante por allá, cuando muere lo llevan a la católica, a todos lo llevan ahí. A todo el desviado, el apartado, el alejado, ¿cómo se llama? El pródigo, el que nunca se reconcilió, allá van todos. Porque nunca, es más, a veces ni allá, ¿no? Derecho a la le llaman un mormón para que oficie ahí, o ¿cómo le llaman? Chaplán, a que oficie ahí. A un gnóstico, un espiritista, un budista, te imaginas que estés ahí tratando de tu familia cristiana, todos cristianos y todos buscándote en una iglesia. ¿Dónde va a ser el servicio de mi hijo? Allá va a ser con los budistas. ¿Te imaginas? Mi abuelito era cristiano, amaba al Señor, yo a veces iba con él, pero siempre descarriado y bueno, un día, ¿y dónde van a velar a mi nieta? A ver, ¿dónde vamos a tener servicio para cantar un canto, una alabanza? No se va a poder. ¿Por qué? Pues porque allá con los mormones, allá con los masones, por allá creo que allá estaba abierta la iglesia y allá lo metieron. Tremendo, ¿no? Tarde o temprano tenemos que hacer una decisión, ¿qué hacer con Jesús? Ellos postergaban porque no querían dar el veredicto sobre qué hacer, ¿con quién? Con Cristo. No podemos postergar esto, hermano. Tarde o temprano tienes que tomar una decisión sobre qué hacer con Jesús. No puedes dejar esta decisión a tus padres, a tus amigos, sino tú mismo. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué harás con Cristo? Y la Biblia dice en Mateo 10. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, dice 3. Y otra vez les preguntó Pilato diciendo, nada responden, miren cuántas cosas le acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora viene el día de la fiesta, le soltaba a un preso, cualquiera que pidiese. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidios en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Ahora Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Lucas dice que Pilato dijo, no haya en este hombre delito alguno de lo que se le acuse. Pilato quería lavarse las manos para no participar en algo injusto ahí. Pero tenía que hacer algo ¿con quién? Con Cristo. Pero para Pilato Jesús era inocente. Pero la cosa es que simplemente era cuestión de ¿qué? De intereses. Es lo mismo. ¿Qué hacemos con Jesús? Es lo mismo ahorita, ¿no? ¿Qué harás con Jesús ahorita en estas elecciones, por ejemplo? Hablar de política y de fútbol es como pelearse. Hay gente muy sensitiva, dice Joseph. Si le vas a la América y de las Chivas se enoja. Y a veces sí es cristiano, ¿eh? Y si le vas a las Chivas se enojan de la América. Y a veces son cristianos los dos. Pero hay gente muy sensitiva. Y también de política hay gente muy sensible. Porque, ¿me explico? Entonces es complicado eso, ¿no? Igual así. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? ¿No? Entonces, como le digo, hay gente a veces es sensible a ese punto. Y así pasa también ahora en día. Entonces Poncio Pilato tenía esos problemas también, el problema político y el problema político con Roma y el problema con el pueblo judío también, que muchos amaban realmente ¿a quién? A Jesús. Amén. Así que era cuestión de intereses de la multitud. Eso era simple. El Sanedrín decía que Jesús debía morir.
Ellos decían que había muchas evidencias en contra de Jesús, pero no decía nada de Barrabás. Y Barrabás estaba probado que era un asesino, que era un delincuente, un asaltante, no había ninguna duda de eso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿qué quieren que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes citaron a la multitud para que le soltara, más bien, dice, ¿a quién? A Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues? ¿Qué quieren que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces y dijeron: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban: crucifícale. Pilato quería satisfacer al pueblo y le soltaba a Barrabás. Y Pilato quiso complacer al pueblo y le soltaba a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese, dice que, crucificado, el 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: sálvate, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haber encarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron su propio vestido y le sacaron, dice que, para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él dice que no lo tomó, como para que tal vez no doliera tanto eso y fuera como una anestesia, pero Jesús lo rechazó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y pusieron un título, un rótulo que decía: Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado, dice que, con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, le meneaban la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encarnecidos se decían unos a otros con los escribas: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora, dice que, novena. Tremendo el sacrificio de Jesús. Dice que se oscureció. Dice que hubo un temblor, ¿no? Hubo un temblor, hubo un eclipse. Según el historiador Flegonte, historiador romano, él cuenta que en el 4º año de la Olimpiada número 202, hubo un eclipse del sol extraordinario en la hora sexta. El día se convirtió en oscuridad de noche y las estrellas del cielo se podían ver, y hubo un terremoto. El historiador de ese tiempo, como Flavio, pero Flegonte, dice que es verdad que hubo este temblor y este eclipse, un milagro del Señor, señalando que Cristo, hermanos, iba a morir o había muerto ya en la cruz del Calvario. Y a la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz cargó con nuestro pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Dios no puede estar junto al pecado porque Dios es santo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, la muerte de cruz era para la persona más vil, el más vil pecador. Y la Biblia dice que Cristo se hizo pecador por nosotros. O sea, Él tomó nuestra culpa y nuestra carga, tus pecados, mis pecados, y los llevó sobre su cuerpo. Amén. Y en ese momento se hizo pecador por nosotros. En ese momento Él tuvo que distanciarse del Padre.
Esto fue lo más doloroso. No las heridas en las manos, en la cabeza, no los golpes y todo eso, sino lo más fuerte de Jesús fue cargar con nuestro pecado, porque cuando cargó con nuestro pecado hubo una separación del Padre. Así dice la Escritura, Colosenses 5:21. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Isaías 53 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra, dice que, de la reconciliación. Cuando Cristo murió, cargó tu pecado, mi pecado, y murió en la cruz del Calvario, para que tú fueras libre de pecado. Así de que si estamos aquí es por la misericordia del Señor, porque Dios agarró tu culpa, presente, pasada y futura, tu pecado, y lo echó en la más profunda que mar, y nos dio su Espíritu Santo para que oremos y nos manténganos cada día agradables ante el Señor. Y si hubiéramos pecado, dice, abogado tenemos que intercede por nosotros. Amén. Así que qué hermoso, Jesús murió en la cruz y sepultó tu pecado y lo echó en la más profunda que mar. Y dirás tú, hermano, pero ¿cómo seguimos pecando? Sí es cierto que seguimos pecando, pero ya no, o sea, no vives una vida que te agrada el pecado, ¿no? A veces puede pecar una persona, ¿verdad? Pero ese no es tu, como dicen, tu modus vivendi, dicen así, ¿no? Tu clase de vida. ¿Sí? Tú vienes al Señor y, Señor, he fallado, perdóname, transfórmame, Señor. Ella lo ha hecho en la cruz, pero quiere que seamos personas confesivas, que traigan ante el Señor nuestro pecado, porque la Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que le confiese y se aparta, dice que alcanzará la misericordia que del Señor. Estamos por la gracia del Señor. Amén. Entonces, eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió en la cruz del Calvario. Y algunos de los que estaban ahí decían, miren, lo llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a dejarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé. Y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. El 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro de concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, haciendo venir el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba acabado en la peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María madre de José, miraban donde dice que le habían puesto. Ponte de pie. Él murió en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Amén. Alguien dice, Cristo vino a enseñarnos a morir. Es una mentira. Él vino a morir para que tú fueras limpio de todo pecado. Amén. Amén. Él vino a morir en la cruz porque nuestro castigo era la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida que eterna, Cristo Jesús. Tú ya estábamos muertos. No conocíamos a Cristo Jesús. Estábamos en pecado, destinados al infierno completamente. No había rito ni ceremonia que podía salvarnos. No había rito. Ni un Cristo de oro, dice la Biblia.
Nada podía salvarnos. Ni un macho cabrío. Ni un rito, ni una ceremonia, ni tus obras, porque nuestras obras son como suciedad. Sí. Ni filantropía, como dicen, porque hay tanta gente filántropa, ¿verdad?, que es caritativa y buena gente y dona y ayuda a los pobres, pero eso no salva. Puedes dar todo tu dinero, dice Corintios 13. Puedes dar tu dinero, puedes dar toda tu riqueza, hasta tu cuerpo ser quemado en un acto de caridad, pero si no tienes a Cristo, de nada sirve. La diferencia la hizo Cristo en la cruz de Calvario. Cuando Él murió, dijo, sus pecados, ahora los voy a cargar, echen sobre mí todos sus pecados. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga la vida, ¿qué? Eterna. Esto hizo Jesús. Cargó con el pecado de la humanidad en la cruz de Calvario, para que todo individuo y toda persona de toda lengua, tribu y nación, al creer en Cristo y recibirlo como su salvación, reciba la vida eterna, la salvación de su alma. Ese es el Evangelio, que Cristo murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Después desprenden el cuerpo de Jesús de la cruz. José de Arimatea, un hombre muy rico, como Nicodemo, que andaba en los palacios, que seguía a Jesús ahí a cierta distancia, pero estaba listo para cuando se le ofrecía algo a Jesús. Y cuando miró el cuerpo de Jesús, entró a la corte con osadía, ya no tuvo vergüenza, porque la Biblia dice, no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay un tiempo que tiene que caer nuestra vergüenza también. Vergüenza de testificar, vergüenza de invitar a alguien a la oración a tu casa, vergüenza de regalarle una Biblia a alguien, de regalarle un CD con cantos, una memoria con cantos. Tienes que dejarla, tiene un momento que tenemos que dejar esa vergüenza, ¿sí? Como José de Arimatea y Nicodemo, que seguían a Jesús allá en los lejecitos. Lo amaban, pero tenían sus cosas ahí. Pero llegó un momento en que dejaron todo eso. Jesús pudo más, así que entró a la corte porque estaba influyente. Le dijo, denme el cuerpo de Jesús. Compró unas sábanas ahí, especies aromáticas, con tristeza y todo, sin saber la sorpresa que iba a venir del capítulo anterior. Quebrantados, tristes, pero no había vergüenza porque era tan grande el amor de Jesús. Y nadie va a saber lo que haces con Jesús. Tu agradecimiento a Jesús, tu acto de agradecimiento, nadie lo va a entender, porque solo tú sabes lo que Jesús ha hecho por ti. José de Arimatea sabía lo que Jesús había hecho en su vida. Nadie lo iba a entender. Así de que pidió el cuerpo de Jesús, lo llevó a una tumba ahí, escarbada en la roca. Y ahí estaban las mujeres, los que seguían a Jesús mirando todo esto, como si no hubiera esperanza. Y rodaron una piedra. Pero Cristo dijo que resucitaría. Pero Jesucristo dijo que Él era la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que en Cristo Jesús hay vida eterna. Porque Él vive, nosotros podemos vivir el mañana. Si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y eso lo veremos en la predica.